Para la mayoría de nosotros, Halloween es una noche de pura fantasía y dulces. Las calles se llenan de risas, de monstruos de plástico y de esa emoción colectiva de un miedo que es pura diversión, un susto de carnaval que se va con la primera luz del día. Es como un acuerdo en el que todos jugamos a asustarnos, porque sabemos que, al final, estaremos a salvo en casa. Pero para una pareja de ancianos en la tranquila ciudad de Fort Dodge, Iowa, el único disfraz que importó en la víspera de Halloween de 1982 no estaba hecho de plástico. Ocultaba un horror demasiado real. Una pesadilla que no terminó con el amanecer, sino que apenas comenzaba con un golpe en su puerta. El 30 de octubre de 1982 era una noche fresca y clara en Fort Dodge. El otoño había pintado la ciudad de ocres y dorados, y el viento arrastraba las hojas secas por las aceras. Era la víspera de Halloween, y en el aire se sentía esa electricidad especial que precede a la fiesta. En los porches de las casas, las calabazas sonreían con sus muecas iluminadas y las telarañas falsas colgaban de las puertas. Dentro de una de esas casas, en un hogar que respiraba décadas de vida compartida, estaban Marvin y Ethel Brandla. Marvin, de 69 años, era un hombre respetado en su comunidad. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que llevaba el honor como una segunda piel. Después de la guerra, había construido una vida con sus propias manos, fundando un exitoso negocio de alfombra. Ethel, su esposa, era el corazón de ese hogar. Juntos habían criado a sus hijos, visto nacer a sus nietos y ahora disfrutaban de una jubilación tranquila. Esa noche, como todos los años, estaban listos para la avalancha de pequeños monstruos y princesas. Un gran cuenco de caramelos esperaba junto a la puerta. Para Marvin y Ethel, esta era una de las alegrías de la temporada, ver las caras iluminadas de los niños y escuchar sus gritos de truco o trato. Durante horas, el timbre sonó una y otra vez. Cada vez, uno de los dos se levantaba con una sonrisa para repartir un puñado de golosinas. Vieron pasar superhéroes, brujas y pequeños demonios. Charlaron con los padres que esperaban en la acera, comentando el frío que empezaba a sentirse. Pero hacia las 9 de la noche, el flujo de niños empezó a disminuir. Las calles se silenciaron. Marvin y Ethel, pensando que la noche había terminado, probablemente compartieron una mirada de cansancio y satisfacción. El cuenco de dulces estaba casi vacío. Pero entonces, justo cuando se relajaban en su sala de estar, escucharon un último golpe en la puerta. No era el golpeteo rápido de un niño, sino algo más pesado, más deliberado. Se miraron extrañados. Era tarde. Quizás unos adolescentes rezagados. Con la misma hospitalidad de toda la noche, Ethel se levantó y fue a abrir. No podía imaginar que, al girar el pomo, no le abriría la puerta a un disfraz, sino a la pesadilla más oscura que jamás pudo concebir. Al abrir la puerta, Ethel se topó con una figura que no encajaba. No era un niño. Era un hombre alto, pero lo más perturbador era su máscara. No era una careta de goma de tienda. Llevaba una simple funda de almohada blanca sobre la cabeza, con 2 agujeros toscos para los ojos. Una imagen grotesca, anónima y profundamente inquietante. El hombre pronunció la frase de la noche, pero su voz no tenía nada de festivo. Ahogada por la tela, dijo, truco o trato. Deme su dinero o disparo. Por un instante, la mente de Ethel intentó encontrar una explicación lógica. En una noche de bromas, pensó que tenía que ser eso. Un chiste de mal gusto de algún conocido. Con una sonrisa nerviosa, casi como un gesto maternal, extendió la mano para quitarle la funda, esperando revelar la cara sonriente de un amigo. Pero el hombre retrocedió bruscamente, aferrándose a la tela. Y en ese instante, el juego terminó. De un empujón, apartó a Ethel, entró en la casa y cerró la puerta. El calor y la seguridad del hogar de los Brandla se esfumaron, reemplazados por un frío helado y la presencia del peligro. Marvin se levantó del sofá, alarmado. Fue entonces cuando el intruso sacó un arma. El brillo del metal bajo la luz de la lámpara no dejaba lugar a dudas. Esto no era una broma. Era real. El pánico se apoderó de Ethel,
Pero lo que vino después fue todavía más aterrador. El ladrón no se conformó con pedir el dinero que tuvieran a mano. Con una calma escalofriante, demostró que sabía demasiado sobre ellos. Sé que tienen una caja fuerte en el sótano, dijo. Llévenme abajo. Esa frase lo cambió todo. No era un ladrón de paso que había elegido una casa al azar. Esta persona conocía la existencia de su caja fuerte, un detalle que, según la familia, solo sabían sus parientes y amigos más cercanos. La amenaza anónima ahora tenía un rostro invisible pero, de algún modo, familiar. El monstruo no era un completo extraño. Les ordenó que fueran hacia el sótano. Cada paso era una agonía. El miedo luchaba contra la incredulidad. ¿Cómo podía estar pasando esto? Marvin, un hombre que había sobrevivido a una guerra mundial, ahora era un prisionero en su propia casa. Sin embargo, en Marvin todavía quedaba una chispa de desafío. Tal vez aún se aferraba a la idea de que todo era un error horrible, una broma que había ido demasiado lejos. Se negaba a ser conducido como un animal al matadero. Mientras bajaban las escaleras hacia la oscuridad del sótano, el veterano de guerra dentro de él comenzó a evaluar sus opciones. No tenía intención de llevar a ese hombre hasta el trabajo de toda su vida sin luchar. La tensión en la escalera era insoportable. Y en la mente de Marvin Brundtland, se estaba gestando una decisión fatal. El sótano era un espacio frío y funcional, con olor a tierra húmeda. Ahora, se había convertido en el escenario de una pesadilla. El enmascarado los guió con la pistola hasta la esquina donde estaba la caja fuerte, un pesado cubo de acero. La orden fue clara, ábranla. Ethel, aterrorizada, suplicaba, intentando razonar con él. Le ofrecía cualquier otra cosa. Pero el hombre era inflexible. Solo le importaba la caja fuerte. Marvin, mientras tanto, permanecía en un tenso silencio. Mientras el intruso se enfocaba en Ethel, Marvin vio su oportunidad. Quizá fue el instinto de proteger a su esposa, la indignación de un hombre orgulloso, o la última pizca de esperanza de que todo era un error. Fuera lo que fuese, tomó una decisión. En un movimiento rápido y desesperado, Marvin se lanzó sobre el hombre, intentando arrebatarle el arma. Fue un acto de valentía nacido de la desesperación. Por un segundo, los dos hombres forcejearon en la penumbra. Ethel solo pudo mirar, paralizada por el horror. Y entonces, un sonido ensordecedor rompió el silencio. Un único disparo que retumbó contra las paredes de cemento. Marvin se desplomó. La bala le había dado en la garganta. El pánico se apoderó del asesino. Un simple robo se había convertido en un asesinato. En su prisa por huir, se arrancó la funda de almohada, la tiró al suelo y corrió escaleras arriba. Ethel escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe, y luego el sonido de pasos perdiéndose en la noche. El intruso había desaparecido, dejando atrás una devastación total. Ethel corrió hacia su esposo, pero la herida era terrible. En medio del shock, encontró la fuerza para llamar a emergencias. La casa de los Brundtland se transformó en una escena del crimen. Marvin fue trasladado de urgencia al hospital de Des Moines. La familia se reunió, rezando por un milagro que nunca llegó. En las primeras horas del 31 de octubre de 1982, en la mesa de operaciones, Marvin Brundtland murió. Falleció en la mañana de Halloween, una fiesta que para su familia quedaría marcada para siempre por la tragedia. La investigación policial arrancó de inmediato. La pista principal era la funda de almohada que el asesino dejó atrás. En 1982, la tecnología de ADN era casi inexistente, pero la evidencia se guardó. Sin embargo, la clave más importante era la que aterrorizó a los Brundtland, el conocimiento de la caja fuerte. Los investigadores se centraron en el círculo íntimo de la familia. El monstruo no era un extraño, era alguien que conocía sus secretos. Para Ethel Brundtland, la vida se detuvo esa noche. Menos de un año después del asesinato de su esposo, Ethel también falleció. Su familia siempre ha sostenido que no murió de ninguna enfermedad, sino de un corazón roto. Los años pasaron, y el asesinato de Marvin Brundtland se convirtió en uno de los casos sin resolver más famosos de Idaho. Lo más escalofriante de todo es lo que la familia cree. Sostienen que saben quién es el asesino.
Afirman que es un conocido, alguien cercano que incluso se habría jactado del crimen. Pero sin una confesión o pruebas forenses, las sospechas siguen siendo solo eso. El culpable nunca ha pagado por lo que hizo. La historia de Marvin y Ethel Brandlan es un brutal recordatorio de que el mal no siempre lleva cuernos y tridente. A veces, llama a tu puerta en una noche de fiesta, usando una máscara improvisada y repitiendo las palabras de un juego de niños. Transforma la noche más fantástica del año en una pesadilla de la que no se puede despertar. El asesino de Marvin Brandlan se desvaneció en la oscuridad de Halloween hace más de 40 años, llevándose la paz de una familia y la inocencia de toda una comunidad. Y en algún lugar, quizás no muy lejos de Fort Dodge, un hombre vive con el secreto de lo que hizo, demostrando la verdad más aterradora. Los monstruos más reales son, a veces, las personas que ya conocemos. Si esta historia te ha impactado, suscríbete para no perderte otros casos. ¿Qué crees que pasó realmente esa noche? ¿Podría el asesino seguir viviendo entre ellos? Déjame tu teoría en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.